Hisense U6G a la izquierda y LG UP7750 a la derecha, ambos con paneles VA. Aquí están pudiendo observar las diferencias en cuanto a colores cuando el contenido tiene rango dinámico estándar. Y como pueden notar, en la mayoría de modos de imagen en el Hisense U6G los colores tienden a lucir un poquito más saturados o levemente más vívidos, muy probablemente debido a que cuenta con tecnología de color Quantum Dots. Mientras que en el LG los colores tienden a lucir un poco más naturales o levemente más apaciguados. Sin embargo, cuando el contenido tiene alto rango dinámico, la cosa cambia o por lo menos mejora considerablemente a favor del LG UP7750. A mí en este caso personalmente me gusta un poco más la representación de colores del LG, o por lo menos la combinación entre los colores vívidos y las partes oscuras, porque pareciera que luce un poco más acentuado. Sin embargo, probablemente con algunas configuraciones de imagen en el Hisense esto también se podría mejorar en caso de que así lo quieran. Ahora bien, en cuanto al brillo en los televisores, en el modo cine, que es el modo que se utiliza para realizar las medidas en cuanto a cantidades de brillo, relación de contraste, gama de colores, etc., el Hisense U6G puede alcanzar 493 nits tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, mientras que el UP7750, recuerden, esta versión tiene panel VA, en rango dinámico estándar 294 nits y en alto rango dinámico 306 nits. Pero repito, esto es en el modo cine. Pero por ejemplo, en el modo de imagen dinámico, ustedes pueden notar que en el caso del LG UP7750 pareciera que tuviera una mayor cantidad de brillo, o por lo menos que la imagen luce un poco más clara sin llegar a tener un tono de opacidad que pudiera llegar a ser molesto. Me parece que ambos muestran una muy buena claridad y brillo, pero en este modo de imagen dinámico particularmente, o en el caso del LG se llamaría vívido, el UP7750 muestra una imagen más brillante y con colores más acentuados. Ahora bien, el Hisense en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico es más completo, soporta HDR10, HLG, HDR10 Plus, Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. Mientras que el LG soporta HDR10, HLG y algo que LG llama HDR10 Pro. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. Sin embargo, no sé si ya lo notaron, pero en el caso del LG las partes que tienen sombra o oscuridad muchas veces es muy difícil notar los detalles o distinguir las formas, y eso para algunos gamers o personas en general puede ser algo molesto, sobre todo en escenas que tienen, así como les muestro, muchas partes oscuras, películas de terror, videojuegos de survival horror, etc. O por ejemplo el Call of Duty Warzone, que es tan competitivo, o videojuegos como este GR5, entonces tengan eso muy presente. Sí que se puede mejorar un poco con algunas configuraciones, pero obviamente en el Hisense U6G estas zonas, sí hay que decirlo, lucen mejor en cuanto a que los detalles se pueden notar de una forma mucho más fácil. Y aquí entonces aprovecho para hablar más a fondo del apartado gaming. Deben tener presente que esta versión del Hisense U6G que se comercializa aquí en Colombia, o por lo menos mi unidad, cuando coloco videojuegos que tienen alto rango dinámico, no soporta un modo juego como tal, pero aún así me parece que su tiempo de input lag es muy bueno en cualquier modo de imagen que coloque. Yo no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero de acuerdo a ratings.com, cuando no se utiliza un modo juego como tal, en el Hisense U6G puede rondar los 40 milisegundos aproximadamente. Mientras que en el caso del LG, bueno, tampoco tengo un dispositivo o una página que me provea de esa información, pero como sí cuenta con un modo juego como tal, probablemente pueda rondar entre los 10 y 11 milisegundos. Me parece que ambos en la práctica pueden ser muy buenas opciones para aquellos gamers que no sean exigentes en este aspecto de tiempos de retraso de entrada. Otra leve diferencia a favor del LG, además de contar con modo juego, es que también cuenta con esta Game Bar, en donde por ejemplo están estos géneros de juego que con cada elección se cambia la configuración gráfica.
Aquí entonces accedemos al optimizador de juego para mostrarles con más detalles esos géneros de juego, que con cada elección la configuración gráfica cambia, y me parece que es muy buena opción tener esta variedad para aquellas personas que quieran disfrutar de una mejor experiencia gaming. Y también cuenta con estabilizador de negros para mejorar el rendimiento en escenas con mucha oscuridad, para que los detalles se puedan notar de una forma un poco más fácil, y estabilizador de blancos para mejorar el rendimiento en escenas con más claridad. En este caso estoy utilizando entonces el modo de imagen estándar para el Hisense U6G y el modo de imagen optimizador de juego, simplemente modo juego, para el LG UP7750. Las cantidades de brillo son muy diferentes, muy notorias a favor del Hisense U6G con 493 nits, mientras que el LG alcanza 308 nits. En cuanto a calidad gráfica, me parece que ambos muestran muy buenos resultados. En cuanto a colores, me gustan los resultados de ambos televisores, sin embargo, a mí personalmente me sigue pareciendo un poco mejor, o me gusta más, los resultados del LG. Es una cuestión muy personal, sin desmeritar el trabajo del Hisense U6G. Y además, no soy una persona exigente en cuanto a brillo, pero quien quiera mayor cantidad de brillo y colores un poco más saturados, el Hisense U6G sería una mejor opción. Tengan además presente que ninguno de estos televisores soporta puertos HDMI 2.1 como tal, porque no soportan lo más importante de esta tecnología, que son los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, de acuerdo a rthings.com, para el Hisense U6G es de 11,6 milisegundos, que no está para nada mal, de hecho está muy bien para ser un televisor de la gama baja, de la gama media del año pasado, 2021. Mientras que probablemente para el LG UP7750 pueda rondar entre los 14 y 15 milisegundos, que tampoco me parece que esté mal para ser un televisor de gama baja o de gama de entrada. En cuanto al manejo del movimiento, al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en el Hisense U6G se observa mucho efecto de vibración y de tartamudeo al observar contenido con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Y es que este Hisense hasta ahora no cuenta con un parámetro que ayude como tal a decrecer esos efectos, más allá del movimiento libre de LED, que oscurece mucho la imagen, y la mejoría que se logra es muy poca como para sacrificar esa claridad o esa cantidad de brillo. Yo prefiero dejar este movimiento libre de LED o claridad de movimiento apagado siempre, mientras que en el caso del LG UP7750 en cada modo de imagen cuenta con este parámetro TrueMotion, que pueden colocar si quieren en selección de usuario y modificar este parámetro de Shutter de forma manual hasta que noten los mejores resultados, o simplemente probar con alguno de estos modos predeterminados, por ejemplo el modo movimiento suave, que en la mayoría de los casos me parece que realiza el mejor trabajo en cuanto a manejo del movimiento y fluidez. La uniformidad de colores grises me parece que es muy decente en ambos televisores, pero es un poco mejor en el Hisense U6G porque no se nota tanto el efecto de pantalla sucia como si se puede percibir un poco en el LG UP7750, sobre todo con estos fondos grises, y además en el LG también se perciben los bordes levemente sombreados, por lo menos con estos fondos grises. Pero al ver contenido normal o contenido con más color, esos efectos en ambos televisores pueden llegar a pasar desapercibidos, por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Sin embargo, si ustedes ponen muchísimo cuidado o solamente tienen en su cerebro el fijarse en si en el LG se pueden notar esas bandas verticales de efecto de pantalla sucia, por supuesto que se pueden notar, pero si se concentran como tal en el contenido, probablemente ese efecto de pantalla sucia, que me parece que es muy leve, pudiera llegar a pasar desapercibido, por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Pero repito, sí es cierto que en el Hisense U6G ese efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible, aún si se enfocan en tratar de encontrarlo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen cine en ambos televisores, porque el Hisense U6G como tal no cuenta con un modo filmmaker como si lo tiene el LG, entonces utilizo el modo cine para hacer la comparativa más pareja.
Y aquí ustedes pueden notar que la diferencia en cuanto a brillo, como ya había mencionado al principio, es muy notoria y perceptible a favor del Hisense U6G con 493 nits, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, mientras que para el LG en rango dinámico estándar 294 nits y en alto rango dinámico 306 nits. Pero bueno, hablando como tal del escalado de imagen, me parece que en los dos televisores es muy similar, pero yo por lo menos sí puedo notar que en el LG es un poco mejor. No estoy seguro si es porque tiene 5 pulgadas menos, lo cual sí que puede influir, pero recuerdo que también analicé el UP7750 de 60 pulgadas, que también viene con panel VA, y el de 70 pulgadas, que también viene con panel VA, y me parecía que seguía siendo muy bueno. Se notan partes menos pixeladas cuando el contenido tiene muy baja resolución. Mientras que en el Hisense se puede notar un poquito más, aunque no me parece que sea algo muy alarmante o molesto. Pero a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy similar, muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Y ya es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar la fluidez. Ahora bien, en cuanto a uniformidad de colores negros, deben tener presente algunos aspectos. Primero, que ambos televisores tienen paneles VA. Sin embargo, tengan presente que en el caso del LG solamente los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas tienen panel VA, porque el resto de tamaños vienen con panel ADS con un rendimiento en cuanto a clouding terrible. Ahora bien, aquí les muestro que en el Hisense U6G he desactivado la atenuación local, porque este televisor cuenta con Full Array y atenuación local y se muestra mucho efecto de clouding. Pero cuando se coloca en bajo, en medio o sobre todo en alto, el efecto clouding decrece considerablemente, mejorando notablemente la uniformidad de colores negros. Mientras que la tecnología de retroiluminación del LG UP7750 es LED directa, no soporta ni Full Array ni atenuación local, pero aún así me parece que la uniformidad de colores negros es muy buena, no tiene nada que envidiarle al Hisense. Y esto es precisamente porque tiene menor cantidad de brillo, y de hecho en algunas partes me parece que es mucho mejor porque no muestra efecto blooming, y el clouding que se puede percibir en el LG es muy poco notorio o muy poco molesto. Repito, principalmente esto es gracias a que tiene una menor cantidad de brillo. Pero sí es cierto que sucede lo que ya les había mencionado hace varios minutos atrás, y es que en el Hisense U6G las partes con sombra u oscuridad tienden a lucir mejor porque se pueden percibir más detalles, mientras que en el LG muchas veces es muy difícil poder notar esos detalles. Y eso sucede con cualquier tipo de contenido, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Sin embargo, aún así yo sigo prefiriendo el trabajo del LG en este tipo de escenas porque desde mi punto de vista presenta menos clouding, y afortunadamente yo tengo muy buena visión y puedo notar muy fácilmente los detalles aun cuando en las escenas haya demasiada oscuridad, pero eso es algo ya muy personal, porque si a ustedes se les dificulta mucho notar los detalles, entonces ahí sí les convendría mucho más el Hisense U6G. Los ángulos de visión de ambos televisores no son buenos, y esto es porque tienen paneles VA. Sus colores pierden volumen o lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados. Este sería el principal punto negativo de los televisores con este tipo de panel VA, pero el positivo principalmente es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a televisores con paneles ADS, IPS o PLS, porque estos con panel VA, como ya pudieron notar,
muestran una menor intensidad en cuanto a los efectos de clouding, blooming o sangrados de luz. En cuanto al manejo de los reflejos, en este caso utilizo el modo imagen dinámico en el Hisense y el modo vívido en el LG. Los resultados son muy parejos desde mi punto de vista, no están para nada mal, son muy decentes para habitaciones con iluminación artificial, pero no son los más recomendados para habitaciones con luz natural. Son más recomendados para habitaciones oscuras por lo ya mencionado en cuanto que tienen paneles UVA y manejan mejor el efecto clouding, blooming y sangrados de luz. El calentamiento en pantalla luego de utilizarlos por poco más de 2 horas, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente bajo, lo cual es lo esperado porque no tienen altísimas cantidades de brillo ni tampoco tecnologías gaming muy avanzadas. Sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, el Hisense en la parte posterior cuenta con dos de 3,5 milímetros, una para auriculares, otra para por ejemplo conectar un parlante. También tiene entradas compuestas, un puerto HDMI 2.0 y el puerto para el cable LAN para internet. Y en la parte lateral posterior tiene otros 3 puertos HDMI 2.0, ninguno de ellos soporta canal de retorno de audio mejorado. Tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable para la antena de aire. Mientras que el LG no tiene entradas de 3,5 milímetros. Tiene un puerto digital óptico, un puerto HDMI, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral otros 2 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado y un puerto para la antena de aire. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos. Personalmente me gusta mucho más el diseño del Magic Remote del LG, además de la funcionalidad porque se convierte en cursor al apuntar la pantalla y también se puede hacer scroll. Esta sería una de las cosas por las cuales yo personalmente preferiría al LG por encima del Hisense U6G. El sistema operativo del Hisense U6G es Android TV basado en Android 9 y el del LG es WebOS. Este es el diseño del menú principal de ambos televisores. A mí personalmente no me gusta ni Android TV ni Google TV. Sería una de las principales razones por las cuales yo no escogería el Hisense U6G entre estos dos televisores si me dieran a elegir. Ahora bien, en cuanto a fluidez, me parece que en ambos es prácticamente igual, es muy decente. Algunas veces abren más rápido las aplicaciones y cargan un poco más rápido los videos en el Hisense U6G y otras veces en el LG UP7750. Entonces, en cuanto a fluidez, me parece que ambos televisores realizan un trabajo muy similar o casi que igual. Pero, por ejemplo, cuando se mantienen desconectados de la red eléctrica y se vuelven a conectar y a encender, el LG enciende casi 25 o casi 30 segundos más rápido para quedar totalmente funcional. Y a veces se guarda como en una memoria interna las aplicaciones ya abiertas, lo cual me parece genial y es una de las otras cosas por las cuales yo escogería al LG. Me gusta más el sistema operativo WebOS muy por encima de Android TV o de Google TV. Ahora bien, para mí, la única ventaja que tiene el Hisense o cualquier otro televisor con Android TV o Google TV es que cuenta con más aplicaciones porque posee la Google Play Store y además, en caso de ser necesario, se le pueden instalar archivos APK para más aplicaciones. Mientras que en el LG no es posible instalar archivos APK, pero desde mi punto de vista la tienda de aplicaciones del LG es más que buena, más que suficiente para mi caso. Tiene las aplicaciones más populares que yo utilizo como Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, YouTube, Netflix, Disney Plus, entre otras. En cuanto a asistentes de voz, el LG soporta el que es propio de la marca LG como tal, también el Amazon Alexa y el asistente de Google en la mayoría de países, pero por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón que desconozco,
no soporta el asistente de Google a pesar de que en el control esté el botón para ese asistente. Mientras que el Hisense U6G por supuesto soporta el asistente de Google. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero ninguno de ellos soporta ni Picture in Picture, ni Multiview, ni tampoco pantalla superpuesta. Y en cuanto a navegadores de internet, en el caso del Hisense tiene varias aplicaciones que puedan cumplir con esta función, mientras que en el LG solamente hay un navegador de internet que es propio como tal de este sistema operativo WebOS, que me parece que es muy funcional. Tiene esta especie de mini Picture in Picture que puede ser muy útil. En una pantallita pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras que en la otra leer algo de alguna página web. Y en ambos casos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts, pero en la práctica me pareció mejor el rendimiento del Hisense U6G. No es una diferencia bestial, pero sí existe. Y en cuanto a tecnologías de sonido, también el Hisense es más completo, soporta Dolby Digital, Dolby Digital Plus y también Dolby Atmos, sin la necesidad de conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías a un puerto HDMI, es decir que también pueden funcionar al observar contenido a través de alguna aplicación del televisor, mientras que en el LG solamente se soporta Dolby Digital, no soporta Dolby Atmos ni Dolby Digital Plus. Al final de este video van a poder observar el rendimiento de sus sistemas de sonido. Me parece que en el LG no está mal, pero es mejor en el Hisense U6G. Ya entonces, para ir terminando, creo que muchos de ustedes saben que en mi top 5 de televisores de gama baja o de gama de entrada para comprar en la primera mitad de este 2022, estos dos televisores se peleaban el primer lugar. Aunque al Hisense U6G podría considerárselo como un gama media de la gama baja también del 2021, mientras que el LG un gama baja también del 2021. Entonces se peleaban el primer lugar porque cada uno tiene muy buenas ventajas y unas pocas desventajas. Para mí el LG es una mejor opción simplemente por el sistema operativo principalmente, y en cuanto a calidad gráfica es más que suficiente desde mi punto de vista personal. Pero obviamente, siendo objetivo, el Hisense en todo sentido en cuanto a hardware es una mejor opción, más brillo, Full Array, Local Dimming, colores un poco más vívidos con tecnología Quantum Dots, tiene un mejor sistema de sonido y para algunas personas tener Android TV es una gran ventaja. Yo sigo prefiriendo el LG, pero ya es una cuestión muy personal. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué en caso de que no existieran más televisores en el mundo. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. Les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. We have forgotten what makes our
for sharing this world.